bendiga, mis amados hermanos, este lunes 10 de mayo del 2021, 10 de mayo, día de las Madres. Les mandamos a todas las mamás de nuestras amadas, de nuestra amada iglesia, un fuerte abrazo y muchas felicitaciones de parte de un servidor, de mi familia y también de toda la iglesia, de los varones, de los jóvenes. Dios me les bendiga, mis amadas hermanas. Y bueno, como cada lunes, hermanos, respondemos la pregunta, ¿verdad? El día de hoy estamos en una serie titulada ¿Quién soy en Cristo? Y bueno, vamos a responder la siguiente respuesta, ¿verdad? Vamos a dar la siguiente respuesta, hermano. Vamos a hacer una oración. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo te agradecemos nuevamente, mi Dios, por la vida de nuestras mamás, de tu amada iglesia. Bendice a todas las mamás, dales fortaleza, dales valor. Sígueles dando sabiduría, Padre, para ser esas mujeres virtuosas, esas mujeres valientes que finalmente se llenan de ti, Padre, se fortalecen en ti para ser de bendición en sus hogares. Bendice sus familias y todo lo que implica sus vidas, Padre. Pero también queremos agradecerte por tu palabra y queremos que hables a nuestra vida en esta ocasión, Padre bendito. En el nombre de Jesús, que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, pues vamos a responder nuevamente esta pregunta. ¿Quién soy en Cristo? Y la respuesta es: en Cristo he sido justificado. Vamos a leer, hermanos, allá en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 1, el siguiente versículo. Dice la palabra de nuestro Dios: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que se cuenta que en una pequeña escuela rural, en una comunidad rural, bueno, se acostumbraba a dejar a los alumnos a que salieran un poquito más temprano por las tardes, los días martes, para que se efectuara la enseñanza religiosa. Quienes preferían no ir a la iglesia, iban a la sala de estudios de la escuela. El resto se dirigía a las respectivas iglesias para asistir a una hora de estudio bíblico. Se cuenta que un martes por la tarde, un chico y su amigo decidieron que no irían al estudio bíblico ni a la sala de estudios, y se fueron a un lugar, a un bosque cercano. Al día siguiente, el director de la escuela llamó al chico para platicar con él sobre sus ausencias a clases, y cuando el director concluyó sus comentarios le dijo que el jueves y el viernes de esa misma semana, debía quedarse en casa. Cuando escuchó el chico que el director le había dicho que se tenía que quedar en casa, se quedó paralizado, pensando: oh no puede ser. Me están suspendiendo 2 días de clase por faltar a la clase de religión. Al irse a casa, el chico iba aterrado en el transporte. Al bajar, caminó lentamente a lo largo del sendero que lo llevaba a su casa, temeroso de la ira de sus padres. El chico pensaba: fingiré una enfermedad por esos 2 días, o me vestiré para ir a la escuela como siempre, pero me ocultaré en el bosque cercano todo el día. No lo puedo hacer, no le puedo hacer eso a mis padres. Mentir no es una solución. No había forma de ocultarle a sus padres lo que había hecho y por haber sido suspendido, según él. Esos 2 días de clase, cuando por fin llegó a la casa, se armó de valor y sin pensarlo más, se lo dijo a su madre. Su madre se sorprendió inicialmente y luego empezó a sonreír. Sin que el chico lo supiera, su madre ya había hablado con el director a comienzos de la semana para pedirle permiso para que el chico ayudara 2 días con la cosecha de su padre, teniendo que faltar a la escuela exactamente esos 2 días. ¿Qué pasó? Bueno, pues que el chico ya había sido justificado por faltar a la escuela esos 2 días. Fíjate que muchos son los cristianos que temen la perspectiva de enfrentarse a un Dios enojado, sabiendo que Él es santo y que nosotros somos pecadores. No han aceptado, o no han captado, o no han entendido que ya han sido justificados. El lenguaje griego, por cierto, el idioma original en que fue escrito la carta de Pablo a los romanos, esclarece mucho el concepto de nuestra justificación. Dada la precisión de los verbos en ese idioma, el lenguaje describe explícitamente cuando algo ya ha sido hecho, tiempo pasado, está siendo hecho, tiempo presente, será hecho, tiempo futuro, o un hacer continuo, que en el griego se le conoce como presente continuo. El pasaje de Romanos 5:1 que leímos al principio
Por ejemplo, establece claramente que ya hemos sido justificados ante el Padre Santo, que Jesús ya ha pagado el castigo de nuestro pecado, estableciendo así nuestra paz con Dios Padre. Nada queda por hacer cuando algo ya ha sido hecho. Muchos cristianos se esfuerzan desesperadamente por llegar a ser algo que ya son, mientras que la Biblia declara que uno no puede hacer lo que Cristo ya hizo por uno. Sin embargo, la mentira que propaga el enemigo es que uno se debe purificar por su propio pecado mediante obras de cierta clase y de cierta manera demostrar su amor por Dios. Lamentablemente, muchos creen esta mentira. Por cierto, el ocultismo y las religiones no cristianas enseñan eso. Las personas se darán cuenta muy a menudo de sus pecados pasados, los confesarán quizás muy repetitivamente y los habrán olvidado. Sin embargo, siguen aún sintiendo las punzadas por pensamientos de remordimiento y condenación. Recordemos que Satanás nos acusa día y noche con mentiras, como lo dice Apocalipsis 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Qué puede lavar mi pecado? Mi querido hermano, déjame decirte que que nunca dejes de servir al Señor, pero siempre examina tus motivaciones. Pues es cierto que gran parte del servicio cristiano en las iglesias contemporáneas se realiza con compulsión o por culpa. Por otro lado, hay otras personas que se castigan hiriéndose a sí mismas, haciéndose daños incluso en su cuerpo de diversas maneras, sin darse cuenta de que esas obras y pensamientos vienen directamente del engañador, que no quiere que dependamos íntegramente de Cristo. El enemigo quiere mantenernos esclavizados a que paguemos con nuestro propio esfuerzo, nuestro propio pecado, y eso nos lleva a una constante depresión o desilusión. Querido hermano, la fe es el único medio por el cual tú y yo podemos entablar relaciones con Dios. Gálatas 2:16 dice de la siguiente manera: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Déjame decirte que yo no puedo hacer nada por mí, lo que únicamente Cristo solo pudo hacer y ha hecho por mí. La preposición en, así de pequeña como es, desempeña un rol crucial en el Nuevo Testamento. El hecho de que tú y yo somos en Cristo, de que tú y yo estemos en unión con Él, significa que tú y yo estamos espiritualmente vivos. En este mismo momento, tú y yo ya hemos sido justificados ante Dios. ¿Qué significa exactamente eso? Bueno, leamos lo que dice Romanos 5, del 9 al 11. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. He aquí 4 resultados de nuestra justificación, como la revela el apóstol Pablo en Romanos 5, del 9 al 11. Primero, somos salvos de la ira de Dios. Nuestro futuro es seguro porque la ira de Dios ha sido satisfecha. Uno ya puede decir con seguridad: grandioso, he escapado de la condenación eterna. Cierto, pero hay mucho más. Número 2, tenemos paz para con Dios. Antes éramos sus enemigos, ahora somos amigos de Dios. Enfrentar a Dios sería una perspectiva desagradable si no hubiéramos sido justificados. Tenemos paz para con Dios. No tenemos que buscar esa paz
por la gracia de Dios, la tenemos ahora. Pero esto no es todo. Aún hay mucho más. Número 3. Hemos sido salvados por su vida. Mi vida actual está ya viva en Cristo. Ahora tengo vida espiritual. La vida eterna, querido hermano, no es algo que obtenemos cuando morimos. La poseemos ahora mismo. Bueno, eso es todo, ¿no? Todavía hay mucho más, hermano. También nos regocijamos. El propósito explicado por Juan en su primera epístola es el siguiente. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Primera de Juan 1, del 3 al 4. Muchos cristianos, hermano, tratan de apaciguar a un Dios iracundo para evitar el castigo, cuando debieran ir tras un Dios de amor, cuya justicia ha sido satisfecha por el sacrificio de su unigénito Hijo. Hemos sido justificados, mi hermano. Por tanto, tenemos en este mismo momento el gozo de la paz con Dios. ¿Por qué no le agradecemos juntos, mi querido hermano, a Dios esta bendición que tenemos en Cristo Jesús? Oremos. Padre Santo, gracias, mi Dios, por tu Hijo Jesucristo, porque tenemos paz para contigo. Nuestra deuda ha sido pagada. Tenemos la seguridad de haber sido ya justificados por la fe puesta en tu Hijo Jesucristo. Gracias por esa justicia, porque es más que suficiente, porque es necesaria para nuestra salvación y sobre todo para tener comunión contigo. Gracias por la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que nos da la seguridad y nos da la tranquilidad de una esperanza viva, porque en Cristo estamos seguros. Padre, gracias por esa justificación en Cristo Jesús. En ese nombre precioso oramos. Amén. Amén, mi querido hermano, y ojalá y todos estos breves reflexiones sean de bendición para tu vida, para tu identidad en Cristo. Un fuerte abrazo, Dios te bendiga y te espero el día de mañana en el estudio de las 8 de la noche de Santiago, si Dios nos lo permite. Acuerda que estamos estudiando Santiago capítulo 4, también el miércoles a las 7 de la noche en el estudio de lo que creemos, en vivo vía Zoom a las 7 de la noche. El día jueves predicamos un sermón evangelístico, ora por un siervo para que ese mensaje toque muchos corazones, y también el día viernes, si Dios nos lo permite, al punto de las 6 de la tarde, tenemos nuestro culto de oración en vivo, culto de oración unido, y también la repetición a las 8 de la noche. No dejes de diezmar, hermano, no dejes de ofrendar, no dejes de reunirte a tu grupo de oración, a tus departamentos. También éntrale al reto príncipe. Nunca es tarde, hermano, para comenzar a leer la Biblia en un año con tu familia. Dios te bendiga, hermanos. Descansa. Hasta la próxima. Bye.